si alguien te avisa algo a tiempo o tenés cierto conocimiento de algo, te ayuda en la vida, como le ayudó a Carlitos quizá a pesar suyo la pregunta del psicoanalista y la guía que con que lo iba llevando el psicoanalista. A mí, en lo personal, yo encuentro con una comparación casi muy cercana a la relación de él con María, la relación mía con mi papá. El destino quiso que mi papá y yo fuésemos personas muy distintas. Carlitos lo conoció, Rosana no lo pudo conocer, ya él falleció en el 2004. No tendría el contexto de cómo mirarme yo a mí mismo y a los demás hoy en día si no hubiera tenido esa enseñanza y esa guía. A mí, en lo que fue la relación con mi viejo, me ayudó de una manera determinante. Porque yo, hasta poder empezar a tratar de poner en práctica con mi viejo, que gracias a Dios lo pude hacer estando él en vida, podría no haber tenido la oportunidad. Que esas son las cosas que también la vida, como hablábamos, ¿no? Lo que la vida te deja y no te deja. Gracias a Dios sí pude poner en práctica, como decía la mamá de Rosana, lo que pude, esas ideas. Y me fue muy bien. Yo con mi viejo, hasta antes de poner en práctica esas ideas, me pasaba lo mismo a Carlitos con María. Éramos dos islas opuestas que no había comunicación entre ellas, porque éramos personas muy diferentes. Él no me comprendía a mí, no comprendía mis inquietudes, mi forma de ver, mi forma de pensar, y yo ahí estaba el problema. Yo no lo comprendía a él tampoco, porque el solo hecho de decir soy distinto me permitía a mí justificarme que mi posición era, vamos a decir, la correcta, la que valía, vamos a decir. Y yo tenía todo libros y tomos dentro mío, intelectuales, que justificaban mi posición. Hasta llegar al punto de decir, como le decía Carlitos al psicoanalista, pero si alguien me preguntaba, yo hablaba con amigos, con quien podía hablar de la relación con mi viejo, y le decía, ¿qué querés que haga? Si él es así, yo soy así, nunca nos vamos a entender. No hay solución para esto. Estamos destinados, mientras vivamos bajo el mismo techo, estamos destinados a vivir así, no era una situación de pelea permanente, sí de permanente diferencia y muchas veces de roce fuerte. A medida que yo fui creciendo, los roces se hacían cada vez más grandes, por la excusa que sea, por lo que sea. Le levantaba la voz, llegué a putearlo, cada vez la cosa iba increyendo, y yo a mis 18, 19, 20 años me le plantaba de una manera completamente diferente. Pero eso a mí no me hacía bien para nada, porque me daba cuenta que cada uno de esos episodios, el desgaste energético que a mí me provocaban, y esto lo quiero aclarar también, yo fíjense que incluso no lo estoy evaluando desde que mi fallo estaba en no ponerme en el lugar de él. Lo veo solamente, lo sigo viendo desde un punto egoísta en este punto, de ver el desgaste energético que me generaba a mí. Y el desgaste energético que me generaba a mí, y viéndolo solamente desde ese punto de vista, era tremendo. Yo, después de uno de esos enfrentamientos, de una de esas discusiones, ¿viste cuando uno dice se me volaban los pájaros? Yo ya no podía pensar claramente, me sentía agotado por la energía nerviosa que había consumido. Me cambiaba ese día, y me cambiaba el día siguiente, y me cambiaba el día siguiente, porque como ocurre habitualmente en esas situaciones donde uno vive en la intimidad de familia, se generan esos circuitos psicológicos recurrentes, calecitas, de la que no podés salir, sentís que no podés salir, igual que Carlitos con María. Lo entiendo perfectamente a Carlitos, porque lo viví, y no podés salir, y sentís que sos un esclavo de tus propias, en algún punto te das cuenta, que sos un esclavo de tus propias reacciones, que no sos capaz de cambiar tus propias reacciones, porque yo sabía cómo iba a reaccionar mi viejo, o cómo pensaba mi viejo, o cómo sentía mi viejo. Y en algún punto, yo, acostumbrado a tratar de verlo todo desde la intelectualidad, primero que nada, decía, ¿cómo puedo ser tan boludo de que si yo sé que mi viejo ante determinado hecho va a decir esto, va a pensar así y va a sentir así,
¿para qué yo llego al punto de tener que volver a enfrentarme a él? Lo inteligente sería que yo pudiera cambiar mi forma de proceder. Esto lo veía en frío cuando estaba tranquilo, ¿no? Que yo decía, a ver si para la próxima tengo cierta avivada de cambiar mi forma de proceder para quebrar ese circuito negativo de ida y vuelta que no era interminable. Era interminable, no había una sola semana en la que no discutiéramos o nos enfrentáramos. Y este desgaste energético que me producía, a mí me tenía cansado mal. O aparte se genera un clima en la familia horrible. Mi hermana, mi vieja, todos ahí testigos del espectáculo, de los gritos, de la mala onda. Y eso era una nube que flotaba y que seguía ese día y al día siguiente y al día siguiente. Porque al otro día yo no lo saludaba a mi viejo, él no me saludaba a mí, no nos dirigíamos la mirada. Un clima horrible, horrible por donde lo mire desde el punto de vista humano. Si había algo que había que evitar, era eso. Y yo no podía hacerlo. Yo me daba cuenta de que mi viejo no podía cambiar, pero lo que no podía aceptar y me castigaba a mí mismo, decía, ¿cómo es que yo no puedo cambiar esto? ¿Cómo es que yo sé que él va a funcionar así? ¿Por qué sigo yo también funcionando de la misma manera? Bueno, el laburo que conozco cuando llego a lo de Carlitos, me empiezo a enterar de esto. Me empiezo a enterar de que somos como máquinas, todos nosotros, como decía Gurdjieff, para entender a un ser humano, antes que estudiar psicología hay que estudiar mecánica, porque el hombre y la mujer, antes que hombre y mujer, son máquinas. Somos máquinas y es muy duro comprender eso, es muy difícil comprender eso. Yo no lo quería aceptar, pero lo tuve que aceptar porque las pruebas eran súper contundentes, no podía salir de esa maraña. Y yo lo tenía clarísimo, como el que juega una partida de ajedrez y sabe que tiene que hacer esa movida para salir de la encrucijada y no era capaz de hacerlo. Algo en mí reaccionaba siempre de la misma manera. Les pongo ejemplos concretos. Yo sabía que mi viejo no entendía que mi gusto, mi búsqueda del yoga, de la meditación, de la lectura, este tipo de cosas, para él eran boludeces. Y lo digo con toda tranquilidad porque eran boludeces para él. ¿Y qué vamos a hacer? Él se crió en un mundo absolutamente distinto al mío, tenía otra forma de ver la vida. Él se crió en el mundo del machismo, del hombre que llegaba a la casa y él, una vez que conoció a una mujer y se casaba con ella, era el dueño del hogar y la mujer estaba para estar en la casa y él para salir a trabajar. Hablando de estas cosas de cómo uno está en una cultura. Y para él no existía que un pibe, adolescente o joven, usara su vida para estas cosas. El tema era salir a laburar, que bueno, yo después salía a laburar, pero bueno, no importa. Había que salir a laburar, ganarse la vida, un tipo honesto, que gracias a Dios siempre lo fue. Y era eso, y era ir a la cancha a ver los partidos, ver a los boxeadores, las peleas, el automovilismo, la reunión con los muchachos en el bar, con los amigos. Una vida muy del hombre común y corriente de Buenos Aires o de Argentina. Él no era capaz de entender a un personaje que venía a leer libros de Hoyo o que buscaba la meditación. Entonces, yo lo entendía eso, pero no lo entendía desde lo profundo, entonces no podía cambiar. Entonces me veía leyendo algún libro de eso o me veía por ahí sentado tratando de buscar algún tipo de calma, de paz, me iba al fondo y me sentaba, porque claro, en ese clima familiar yo buscaba el escape, que gracias a Dios teníamos una casa grande. Cuando se armaban esos quilombos que discutíamos con mi viejo, yo me iba al fondo, me sentaba, me llevaba un libro, caminaba, respiraba, tomaba aire, hacía ejercicio y trataba de que los patos se me reordenen de vuelta. Pero claro, él me veía haciendo y decía, deja de perder el tiempo con esas pavadas, ¿por qué no le pones energía a algo más útil? Yo en ese momento, lo que tenía que entender era, yo sabía que eso iba a venir. Lo que yo no podía hacer era cambiar mi respuesta. Mi respuesta, aunque yo no le dijera nada, era que la sangre me hervía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ahí estaba mi esclavitud. ¿Cómo hacía para cambiar que la sangre me hervía? Porque yo pensaba, mirá a este hombre, yo decía, mirá a este hombre que en su santa vida no leyó un solo libro de nada, que no sabe nada de esto que yo estoy aprendiendo, y él me viene a decir a mí
que estoy perdiendo la vida en boludeces, cuando yo estaba totalmente convencido de que yo estaba aprovechando mi vida y que la estaba desperdiciando era él. Entonces, ese pensamiento estaba muy metido adentro mío, a un nivel emocional muy profundo. Entonces, después aprendí también por el cuarto camino y por lo que Carlito nos contaba, que la emoción es 30.000 veces más rápida que el pensamiento. Entonces me empecé a dar cuenta que esa batalla de querer evitar mi reacción no la iba a poder ganar nunca. Porque por más claro que yo tuviera toda la partida de ajedrez en el bocho, mi emoción hervía enseguida y se instalaba y me cagaba mal. Entonces, aunque yo no le dijera nada a mi viejo, pues por ahí lograba contenerme y seguía leyendo o seguía mirando al cielo, respirando, ya está. Porque ya decía, mirá este tipo, otra vez, mirá la boludez que me viene a decir. Eso lo sentía y tenía ganas de saltar y agarrarlo del pescuezo. Pero les digo la verdad, era así. Entonces, llegó un momento que era creer o reventar, que yo tenía que buscar lo que me habían dicho que era la gran llave. Que era lo que hizo Carlito con María. Aunque Carlitos no creía que eso podía servir, y yo quizás tampoco creía que podía servir, porque yo también pensaba, ¿quién carajo lo va a cambiar a este tipo? Ni Dios ni Dios lo cambia a este hombre. ¿Cómo voy a cambiarlo yo? ¿Cómo voy a hacer para tener una relación más o menos armoniosa con él? La cuestión es que un día, medio como Carlitos que saltaba del diván exasperado, me agarró una de esas cosas que me enojé mal, porque habíamos tenido una de estas discusiones de choques de mundos opuestos, y yo estaba indignadísimo de lo que había pasado, y otra vez se me incendió el bosque y estaba en un estado de nerviosismo y de estrés, y me latía el corazón y respiraba sin poder parar, y digo, no, en un momento dije, no, yo no puedo estar así. No puedo llegar a esto, esto es enfermizo. Me va a dar, como decía el personaje de la tele, me va a dar algo. Y además, me va a dar algo a mí y le va a dar algo a mi viejo. Porque lo único que hacíamos era tirarnos con misiles y autodestruirnos y destruirnos el uno al otro. No había escapatoria, no era bueno para nadie, no era bueno para la familia, no era bueno para nadie. Ahora, por otro lado dije, bueno, en ese momento, me acuerdo, fue una tarde, lo tengo grabadísimo, que estaba así, yo digo, no, esto no puedo más. No se puede seguir más. Yo tengo que hacer algo, por más claro que la tenga, o sea, alguna solución le tengo que buscar. Entonces me había enterado, leyendo ya en ese momento, escuchándolo a Carlitos horas y horas, con los muchachos, que por ahí no entendíamos una papa, pero algo nos quedaba. Y después leíamos los libros de Ouspensky, de Gurdjieff, de Nicholl. Los tomos de Nicholl son a veces indigeribles, pero son mágicos, porque con que leas una página y te quedes con algo, te salva la vida. No me quedó otra, digo, bueno, voy a echar mano de esto, voy a poner en práctica esto, aunque no crea que pueda, voy a tratar de buscar esta gran llave que siempre la nombra Carlito, la actitud neutra. A ver cómo puedo hacer, porque, si no hay otra. Voy a buscar la actitud neutra. ¿Y la actitud neutra qué quiere decir? Bueno, tengo que empezar a ponerme en el lugar de mi viejo. No me queda otra. Puedo pensar que no es una forma de vivir como debería ser, que está desperdiciando su energía, todas mis razones, ¿no? Que está equivocado de base, que no me entiende, que no entiende nada, pero igual voy a tener que, si no voy a poder salir de esta trampa, voy a tener que hacer el esfuerzo, medio como Carlito, que le dijo al psicoanalista, voy a ir pero solo para demostrarle que estás equivocado. Es como en algún momento me dije, voy a tratar de hacerlo, aunque sea no por mi viejo, para yo salir de este quilombo, que cada vez que tengo estas cosas, me agarra taquicardia, me siento re mal. Entonces empecé a laburar, porque así empieza el laburo, así me habían contado, que tenía que tratar de empezar a ponerme en el lugar de mi viejo. Entonces cuando estaba tranquilo, empezaba a pensar, bueno, ¿por qué me habrá dicho esto? ¿Cómo me ve él a mí? A ver si podía tratar de ver cómo me veía él a mí. Y bueno, sí, podía entenderlo, podía empezar a entenderlo cuando estaba tranquilo, ¿no? ¿Cómo me veía él a mí?
un poquito. Y después me decían, pero tenés que tratar no de ver cómo te ve y cómo piensa, tenés que tratar de sentir cómo siente él. Ah, la mierda, ahí me mataron. Digo, ¿cómo hago para sentir cómo siente mi viejo? Lo veía como una tarea imposible casi. Pero bueno, hay truquitos, porque esto es como todo. Cuando vos lo intentás, la ayuda de arriba viene. Porque en esto no estamos, ninguno de nosotros estamos solos. Ninguno de nosotros está solo en esto. La batalla contra las emociones negativas es una tarea de toda la humanidad. Entonces, si uno, solamente con que nos dispongamos a intentarlo, solo con disponernos sinceramente a intentarlo, vos te das cuenta que te viene una ayuda que vos ni te la esperabas. Algo de arriba se activa, del costado, de abajo, pero se activa, y a vos algo adentro se te empieza a abrir un poquito más, salís de ese huevo en el que estás metido, con tu mirada miope de vos mismo y nada más, y algo, ese caparazón se te empieza a resquebrajar, cuando honestamente uno dice, bueno, a ver qué puedo hacer para salir de este quilombo. Y empecé un poquito a tratar de verlo a mi viejo, y me di cuenta que no solamente en los momentos jodidos tenía que tratarlo, que quizás tenía que observarlo al tipo, empezar a observarlo más detenidamente, cómo se movía él en la vida, en cada momento, cómo se levantaba a tomar el café, cuando leía el diario, cuando miraba la tele, qué disfrutaba, qué le encontraba al fútbol, que era su pasión, qué había en él, en su niño, que creció con eso, y qué representaba para él el fútbol. ¿Qué representaba para él que ganara Talleres de Escalada, que era su ídolo, su club, y Independiente también de Avellaneda? Entonces, ¿qué representaba para él? La selección argentina eran palabras mayores, era su éxtasis cuando ganaba la selección argentina. ¿Qué había en el tipo? Entonces empecé a entender que para él el fútbol representaba quizás lo que para mí representaba la meditación. Entonces, cuando fui entendiendo esto, el solo hecho de poder entender un poquito, porque no les voy a decir, sería un horrible mentiroso, no fui capaz de ponerme enteramente en el lugar de él, pero lo que pude ir, cada cosita que podía ponerme en el lugar de él, me abría a mí un panorama completamente distinto y me sacaba el veneno, que eso fue lo más importante. Porque me daba cuenta que por cada poquito que podía entender cómo pensaba él, cómo sentía él, por qué se movía como se movía, y por qué sentía como sentía, y qué era lo que lo emocionaba, y qué era lo que lo deprimía, me daba cuenta que yo tenía otra capacidad después, cuando venía la jodida, cuando volvía otra vez el botón del interruptor que me activaban, que salía el hombre mecánico, el robot de adentro mío, como decía Gurdjieff, ya eso no era tan fuerte. Empezó a perder un poquito de fuerza y empecé a ser un poquito más capaz de evitar la expresión del tipo que hervía en el momento justo en el que venía la excusa para explotar. Y es algo que, la verdad, uno, así como lo experimentó en uno, sabe que cualquiera de nosotros lo puede experimentar. Sí. Carlitos lo sabe porque lo vivió con María, yo lo sé porque lo viví con mi viejo, y cualquiera de nosotros lo puede hacer y lo puede experimentar. ¿Y a dónde está la llave? Bueno, en este conocimiento. En este conocimiento. Que lo maravilloso es cuando lo empezás a poner en práctica y te das cuenta del poder tremendo que tiene. Porque después te dicen, si vos no sos capaz de dividirte en dos y de mirarte, como decíamos, como alguien que se ve desde la vereda de enfrente, es jodido que empieces a cambiar. Entonces yo también pensaba, bueno, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto a la relación con mi viejo? Entonces trataba, y te dicen, trata de mirarte en el momento que pasa eso, no después. Trata de estar alerta a cuando el robot tuyo se empieza a activar, que te empieza a hervir la pava, que te empieza a hervir la sangre. Ahí es tratar de estar atento. Y te das cuenta que tenés que hacer un esfuerzo, porque en general
nosotros somos condescendientes con nosotros mismos cuando pasan esas cosas. Porque estamos tan convencidos de que tenemos la razón y de que el otro está equivocado, que uno le da rienda suelta a los caballos y se va todo a la gran 7, que salga lo que salga. Y además hay bichitos que te empiezan a laburar, que te dicen, sí, decíselo eso que tenés guardado, eso que te hizo hace 2 años, recordáselo, este es el momento. Y se arma un quilombo de la gran 7, se estropean fiestas de Navidad, cumpleaños, explota todo. Entonces, ese bicho que está dentro mío, es el que empecé a tratar de ver en el momento que se activaba. Y te das cuenta de que si vos lo empezás a tratar de ver eso, ese bicho empieza a perder potencia. Y ese bicho es el que tiene en sí el veneno de las emociones negativas. O sea que cada vez que le quitamos algo de energía al bicho ese, ganamos en felicidad, ganamos en bienestar, ganamos en comprensión. Fue abismal la diferencia a partir de que empecé a hacer este laburito. No podría decir si fue mucho o poco, no tengo manera de saberlo. Lo que yo sí sé para mí es que pude transformar eso y que pude evitar un montón de desgaste de energía, que pude acercarme un poquito más a mi viejo, que algo más nos pudimos entender. No les voy a decir que la relación terminó siendo maravillosa, pero pasó, cambió. Y después, como siempre, la vida te va poniendo etapas. Llegó un momento que yo me fui a vivir solo, entonces después ya no estaba el encuentro, como decía Carlito, 5 personas en un departamento de 2 ambientes. Que eso te pone en situaciones que uno dice, ojalá no viviera acá. Pero cuando lo mirás hoy a la distancia decís, claro, si yo no hubiera vivido ahí, todos juntos, no hubiera tenido la oportunidad de laburar con estas cosas. Porque lo que uno quiere hacer es escapar. Uno quiere escapar de la piedra que tiene en el zapato, cuando en realidad el laburo es que vos vayas a agarrar la piedra que tenés en el zapato, te lo saques y te va a dejar de lastimar. El laburo psicológico lo que te dice es, sacate la piedra del zapato. Pero tenés que laburar para eso, tenés que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que ese esfuerzo después te lo devuelve multiplicado por 80 en beneficios. Esa es la maravilla del esfuerzo que uno puede hacer. Cualquier esfuerzo que hagas te va a venir multiplicado por 100 en bienestar, en paz, en alegría.